Bien, estoy en el video 2 para continuar. Dios te siga bendiciendo grandemente en el nombre de Jesús. Vamos ahora a continuar con este tema, ¿verdad que sí? Y nos vamos a dirigir aquí al libro de Marcos, capítulo 6, del 14 al 29. Marcos 6, del 14 al 29. Para no tener que leer mucho, yo voy a explicarle lo que está hablando aquí Marcos del 6, capítulo 6, del 14 al 29. Por lo menos la clave se encuentra, disculpa que yo use la palabra clave, se encuentra en el versículo 21. Vamos a leer el versículo 21. Dice: pero venido un día oportuno, viniendo ya un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena. ¿Qué daba? Daba una cena a sus príncipes y a sus tribunos, y a sus príncipes en Galilea. Repito de nuevo. Viniendo un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, estaba dando una gran cena a sus príncipes y a sus tribunos. Aquí, esta cena tiene que ver con una cena totalmente pagana y mundana. Esta cena que aquí menciona donde se menciona que una mujer llamada Herodías, que es en el versículo 22, pues que estaba danzando y que se puso de acuerdo para entonces darle muerte a Juan el Bautista. Este escenario es algo simbólico. Es algo simbólico en la cual gramaticalmente se le conoce como una prolepsis. Gramaticalmente se le conoce como una prolepsis. Y una prolepsis viene siendo un evento profético que se adelanta o se anticipa para que se realice en un tiempo futuro. La cena de Herodes del cumpleaños era un anticipo, un adelanto simbólico, para que se cumpla en un tiempo profético y escatológico, que eso lo vemos aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, que se llama la cena de las bodas del Cordero. ¿Tú me entiendes? Ok, perfecto. Entonces a eso proféticamente y gramaticalmente se le conoce como una palabra que es prolepsis, ¿ok? Entonces, esa cena que hizo Herodes, que hubo mucha corrupción y mucho pecado, tiene un resultado. Y el resultado es tiempo de juicios, donde en el capítulo 19, más adelante, vemos descender a Cristo en su segunda venida. Ahí vemos descender a Cristo en su segunda venida trayendo juicio sobre la tierra. ¿Me entiendes? La cena del banquete de Herodes es una tipología y un símbolo y un anticipo de un evento profético. En el tiempo de Herodes, en el tiempo de Mateo, Marcos y Lucas, ahí en ese tiempo todavía la iglesia no estaba. Estaba solamente el tiempo de Israel. Todo esto significa que apunta a eventos futuros para que tenga un cumplimiento en un tiempo futuro, que nada tiene que ver con la iglesia. Las bodas del Cordero no tienen nada que ver. Cuando se dice que la esposa está ataviada, no tiene nada que ver con la esposa del Cordero. Incluyendo cuando yo les estaba leyendo a ustedes, discúlpame. Dame un segundito. Sí, todavía hay tiempo, discúlpame, es que estoy pendiente al tiempo. Cuando yo les estaba leyendo a ustedes
en los videos anteriores, que es los videos del título y tema de quién es la esposa del Cordero o quién será la esposa del Cordero, en el libro de Gálatas. Libro de Gálatas. En el libro de Gálatas 4, versículo 26, yo les estaba leyendo en otros videos aparte, diciendo, pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre. Cuando dice Pablo que nosotros somos de la Jerusalén de arriba. La Jerusalén de arriba, como lo expresa aquí en el versículo 26. Pero nosotros somos la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, que es libre, que no está bajo la ley y no está bajo la esclavitud. Pero sin embargo, al leer un poquito el contexto, que esto es bien importante, ¿a quién Pablo le está hablando y por qué? Esto es bien importante. La regla de la hermenéutica. La regla de la ¿qué? De la hermenéutica. ¿A quién le está hablando y por qué? ¿Y a dónde le está hablando? Dice el versículo 27. 27. Porque Cristo está. ¿Ve? Dice Pablo, escrito está. Regocíjate, oh estéril, la que nunca dio a luz. Ahora, todo esto que Pablo habla es una referencia a Israel. Porque el contexto es que Pablo le está hablando a los judíos. Respondiéndole a los judíos. Porque los judíos muchos conocían los tiempos futuros. Y conocían lo que Juan hablaba. Y por eso es que Pablo le habla en su lenguaje. En su forma. Es como si un cristiano se quiere ganar a un hombre que no es cristiano, es pagano, pero ese hombre es un técnico, es un mecánico y técnico de computadora. Entonces el Pablo, o quien sea, le habla a ese técnico y mecánico de computadora, que sabe mucho de mecánica de computadora, sabe arreglar, le dice, miren, ¿tú sabes lo que le pasa a un disco duro cuando se le mete un virus? Ay, mi amigo, cuando se te mete un virus, se daña el disco duro, se daña la memoria, qué sé yo qué más, hay que formatearla, hay que hacer estos arreglos, hay que borrar la memoria, después volver a poner la información, el sistema operativo, qué sé yo qué más, y mucho más, y bla, 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 bla. Entonces, el técnico dice así, el mecánico dice así, sí, entiendo el lenguaje tuyo, sí. Entonces, yo le digo al mecánico, Dios te necesita. No llene tu mente de muchas cosas paganas. No llene tu pensamiento de cosas paganas. Eso no le gusta a papá Dios. No beba, no fuma, porque te vas a dañar tu mente. Y Dios quiere restaurarte. Entonces el mecánico reflexiona. Sí, estoy entendiendo tu mensaje del disco duro. Estoy entendiendo, sí, estoy entendiendo. Así mismo Pablo lo está haciendo con muchos judíos. ¿Ven? Dándole un mensaje. Ahora, si analizamos esto, vamos a buscar un momentito aquí el libro de Isaías 54. Por lo menos hay que leer bastante, pero vamos a leer con el versículo 5. Vamos a empezar con el versículo 5. Se supone que hay que leerlo todo, pero vamos a empezar con el versículo 5. Dice, por lo cual tú, Señor, así te hará Jehová de los ejércitos. Es su nombre. Y el Santo de Israel es tu Redentor. Será llamado tu Dios de toda la tierra. ¿Por qué se menciona aquí tierra? Bueno, hay mucho que hablar acerca de eso. A menos que ustedes quieran un video short, cortito. No, son bromas, relajando, hermano, con mucho cariño. Cuando se habla de tierra, recordamos lo que Dios le habló a Israel. No solamente a través de Abraham, no solamente, sino recordamos lo que Dios habló por medio de Josué. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Luego que Moisés murió, luego que Moisés había muerto, Dios llama a Josué y le dice a Josué que llamara a Israel, porque Dios tenía una tierra preparada para Israel. Una tierra preparada ¿para qué? Para Israel. Para que Israel pisara esa tierra y la hiciera suya.
Entonces, cuando Juan habla en Apocalipsis 21, versículo 1, de cielos nuevos y tierra nueva, ese cielo nuevo, especialmente tierra nueva, es un símbolo y una representación de la tierra que Dios le entregó a Israel. De la tierra, de lo que es tierra literal y físico, lo vamos a ver en una tierra nueva, diseñado especialmente para Israel. Por eso es que Juan dice, vi la santa ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es llegarse a Jerusalén, donde estaba la gran mayoría de los judíos y del pueblo de Israel, en Jerusalén. Entonces observa lo que dice aquí, más adelante, aquí mismito en el capítulo 54, pero el versículo 6. Porque Jehová te ha llamado como a mujer. ¿Quién es la mujer? La mujer representa a Israel, en la cual Juan en Apocalipsis 13 menciona esa mujer que fue perseguida por el dragón, que es Israel. Dice, porque Jehová te ha llamado como una mujer abandonada y afligida de espíritu, y como esposa de la juventud que es repudiada, dice Jehová Dios, como esposa. Pues entonces, esta palabra aquí, que dice esposa, Cristo viene a buscarla, Dios viene a buscar a su esposa, para que a través de Cristo tenga una unión con Israel, porque Israel se había desprendido en idolatría, y Cristo va a buscar a su pueblo y a su nación. Durante el tiempo de la tribulación, los que crean van a ser la esposa del Cordero. No está hablando nada que ver con la iglesia. Entonces, les estaba mostrando yo a ustedes en el video anterior, hablando de la gran cena, de la fiesta del cumpleaños de Herodes, del banquete, que es una tipología y un símbolo que anticipadamente, que yo les estaba diciendo que gramaticalmente a esto se le llama prolepsis, que viene siendo un evento profético que se adelanta o se anticipa antes que se realice en el tiempo, en un tiempo apropiado, que es un tiempo futuro, que significa gramaticalmente y proféticamente prolepsis. Entonces, vemos que las bodas del Cordero tiene relación con un evento profético simbólico con Israel. Entonces, luego dice aquí, continuando, en el capítulo 19, versículo 9, versículo 8, y se le ha concedido que se atavie de lino fino. Pregunta, ¿por qué se le ha concedido que se atavie? Bueno, porque creyó y fueron vestidos de justicia por la fe. Pero nosotros como iglesia ya dice que nosotros somos vencedores. Por eso es que el lenguaje de Juan en las 7 iglesias del continente de Asia le decía a un remanente de personas que se alisten. Al vencedor le daré yo la corona, o el vencedor le daré que esté conmigo, ¿verdad? Así dice Juan, el lenguaje de Juan, al vencedor. Pero Pablo usa un lenguaje muy distinto con el verbo vencedor. Pablo en el libro de Romanos dice para nosotros, y nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos creído en Cristo y estamos esperando el arrebatamiento. Y al creer en Cristo, eso hace que nosotros nos unamos en Cristo. Y es como si nosotros ya fuéramos la esposa. Es como si fuéramos la esposa. ¿Ves? Estoy diciendo como si fuéramos la esposa, porque ya Cristo nos unió en un mismo espíritu, como dice Pablo en Corintios. Fuimos unidos en un mismo espíritu con Él. El bautismo que menciona Pablo en Romanos 6:4. Estoy loco por salirme de aquí, porque yo llevo mucho tiempo sentado y la espalda me duele. El doctor me dijo que no puedo estar demasiado tiempo sentado y tengo que pararme, coger, brincar, hacer ejercicio, porque como llevo mucho tiempo aquí sentado con los estudios bíblicos, horas y horas, días, semanas y horas, aquí pues me está doliendo la espalda bastante. Pero continuamos, en el nombre del Señor, continuamos. Esto me puede hacer mucho daño, Entonces, Pablo
habla de Romanos 6:4 del bautismo, de la muerte de Cristo. El bautismo de la muerte de Cristo nos une a Cristo, con Cristo, para que nosotros le pertenezcamos a Cristo y seamos propiedad de Cristo. Ya estamos unidos a Cristo. No nos hace falta nada más. Lo que nosotros estamos esperando como iglesia es la llegada del arrebatamiento. Cristo a nosotros no nos va a pedir nada más. Sí, nos pide que andemos en santidad. Así como una novia está en santidad y se cuida antes de casarse y se cuida de no tener relaciones, pues Pablo le enseñase que nos cuidemos como una novia, con el adverbio de comparación, como una novia. Pero nosotros en sí ya somos la iglesia, el cuerpo de Cristo salvado, y hemos vencido el poder del pecado y la muerte. Vencer el poder del pecado es que ya no hay más condenación. Porque Pablo dice en Colosenses que Dios nos ha trasladado de la tiniebla al reino de su Hijo amado. Al decirle Pablo en Colosenses que nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su Hijo, ya nosotros estamos en el reino, en un punto de vista espiritual. Pablo se está adelantando. Cuando Pablo habla Colosenses 1 algo, no estoy seguro si es 1 algo o 2 algo, que nos ha trasladado, eso lo vemos como un ejemplo de una prolepsis gramaticalmente, que viene siendo un evento profético que se adelanta. Nosotros estamos adelantados, Dios nos ha adelantado. Y como dice también Pablo en Efesios 2:6, que nos ha sentado en lugares celestiales. ¿Ve? Nos ha asentado, nos adelantó a nosotros en sentarnos en lugares celestiales con Cristo. ¿Ve? Mucho antes de que el pueblo judío llegue el momento de ser salvo. Nosotros ya estamos adelantados. Nos adelantamos y nos ha puesto ahí. Ya nosotros tenemos nuestra salvación segura por la fe. Sí, hay que guardarnos en santidad porque es una enseñanza doctrinal de Pablo. ¿Ok? Por lo tanto, la enseñanza de las bodas del Cordero de Juan es que un remanente de Israel durante el tiempo de tribulación vencieron, creyendo. ¿Cómo vencieron? Creyendo. Y se le dijeron que se le concedió. A nosotros no se nos dice que se te concede de vestirnos de lino fino, porque ya a nosotros ya tenemos la justicia de Dios por la fe en Cristo. La justicia y del lino fino ya tú y yo la tenemos puesta. ¿Para qué seguir teniendo más si la tienes puesta? La tienes puesta. Ok, todavía no he terminado. Dame un segundito, hermano. Continuamos. Todo lo que Juan habla y menciona aquí en el capítulo 19 y también el capítulo 21, que Juan ve la esposa ataviada vestida de justicia, pero ya nosotros estamos ataviados de la justicia por haber creído en Cristo. Pero ellos todavía no habían sido ataviados. Ellos serán ataviados cuando crean en Cristo. Serán ataviados. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia de los tiempos? De las ubicaciones y los tiempos. Ok, ahora, todo esto que yo les estoy hablando aquí, lo vemos reflejado aquí. En el capítulo 12 de Apocalipsis, comenzando con el versículo 4. Vamos allá al versículo 4. Dice así: su cola arrastró la tercera parte de las estrellas de los cielos y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón estaba de pie frente a la mujer. La mujer representa a Israel. Esto es bien interesante porque aquí en este mismo capítulo hay 2 escenarios. Yo veo aquí 2 escenarios. Se los voy a mostrar ya mismo. 2 escenarios que es una parte que representa a Israel y yo veo otro escenario que es la iglesia glorificada. La iglesia glorificada en los cielos. Aquí se presentan 2 escenarios. Ya mismo voy a presentarle dónde está la iglesia glorificada en los cielos. ¿Ok? Dice: el dragón estaba frente a la mujer que estaba por dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera.
Y ella dio a luz un hijo varón que representa a Cristo. Aquí lo que está hablando Juan es que Israel dio a luz, ¿cómo te lo digo? Metafóricamente, simbólicamente o metafóricamente a Cristo. ¿Ok? Cristo, Jesús, el Mesías para los judíos, vino de Israel. El pueblo de Israel engendró proféticamente a Jesús. Y eso lo dicen los profetas, tomando de ejemplo. Jeremías 31, versículo 31 en adelante. Lo voy a parafrasear en palabras cortas. Dice: he aquí vienen días en la cual yo haré un nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. No es como el pacto anterior, en la cual ellos invalidaron mi pacto. Le daré las leyes en sus corazones y me servirán. Bueno, todo eso lo dice Jeremías 31, versículo 31, parafraseándolo en palabras cortas. Cuando dice Israel y Judá, casa de Israel y Judá, es Israel, donde esta profecía se cumplió en cuando llegó Cristo. Significa que la profecía de Jeremías 31, versículo 31, es que Israel espiritualmente engendró a un Salvador. Engendró espiritualmente un Salvador, la llegada de un Salvador, Jesucristo. Y es lo mismo que Juan está hablando aquí. Es lo mismo que Juan está hablando aquí. Y dice, versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón. ¿Quién es ella? Ella, el pronombre ella es Israel. Dio un hijo varón que representa a Cristo como el rey, como nación, el Salvador, que ha de regir, ¿ves? Que ha de regir, que viene siendo Cristo, ha de regir las naciones, gobernar. Regir es gobernar, dirigir, hacer juicio a las naciones. De regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces la mujer huyó al desierto, que es lo mismo que habla Mateo 24. La mujer es Israel que huyó al desierto porque Dios le abrió un camino a Israel para defenderse de las manos del anticristo. Le abrió un camino para que fuera guardada y protegida. ¿Ves? Pero en el tiempo de tribulación. Ya, entonces dice, entonces la mujer huyó al desierto donde tenía allí un lugar que Dios había preparado para que allí fuera sustentada durante 1260 días. Significa que esto es bien importante. Lo que se vio en Israel, en el desierto del monte Sinaí, donde Dios hacia el pueblo de Israel lo sustentó con pan, con maná, con agua, pan, maná. Esto mismo se va a volver a cumplir. Se va a repetir el mismo escenario, pero para un tiempo profético y futuro para Israel en los tiempos de juicio y gran tribulación. ¿Ok? Luego dice, pero versículo 7, hubo entonces una guerra entre los cielos de Miguel y los ángeles, lucharon contra el dragón. Dice en los cielos, bien parecido a lo que Pablo habla en Efesios 6:12. Dame un segundito. Ay, Dios mío, el tiempo avanza, hermano. Ay, el tiempo avanza. Que Pablo menciona en el libro de Efesios dos cosas importantes. Lugares celestiales en Efesios 1, 3 y 4. Pero en el capítulo 6, capítulo 6 menciona lugares de regiones celestes. Regiones celestes de maldad que Pablo menciona en Efesios 6, 12 en adelante. Regiones celestes son lugares altos, pero en este caso son de maldad, donde en el lugar alto hay regiones celestes de maldad, batallando. Nosotros como cristianos miramos una atmósfera, pero aunque la miramos bien bonita, dentro de esa atmósfera alta hay regiones celestes de maldad. Hay muchos demonios en los aires. Muchos demonios atacando la iglesia, demonios atacando ciudades. Eso es una cosa terrible. Hubo una gran batalla de guerra espiritual y estaba participando ¿quién? Estaba participando aquí Miguel. Y entonces en esa guerra dice que venció Dios por medio del arcángel Miguel. Venció Dios.
Entonces, cuando hoy en día tú estás en batalla, significa que hay una parte de nuestras vidas que todavía nosotros estamos batallando. Pero se acabará la guerra, se acabará tu lucha, se acabará todo cuando Cristo vaya a buscar su santa iglesia. No he terminado. Esto es un tema muy profundo, muy profundo. Entonces dice más adelante, vamos a ir al versículo 10. Después escuché una potente voz del cielo que dijo: ahora la redención y el poder y el reino en los cielos de Dios y la autoridad de Cristo ha llegado, porque fue derribado el acusador de nuestros hermanos que nos acusaba de día y de noche. Fue acusado, fue ya destruido los poderes de las tinieblas que hacían la guerra a los santos, a la iglesia. Le hacían la guerra a los santos, la iglesia. Fue derribado ya. ¿Ok? Entonces, en el versículo 12, vemos aquí otro escenario, que es la iglesia. La iglesia glorificada en los cielos, que está en los cielos ya está en los cielos, que somos nosotros la iglesia. Nosotros la iglesia. Dice: regocíjense, pues cielos. Cuando dice cielos, cielo es todo lo que habitan la iglesia, pero en los cielos, que ya está en los cielos. Regocíjense, pues los cielos, lo que habitan en ellos, ¿ve? En ellos, los cielos, en las alturas, lo que habitan ahí. Ay de la tierra y del mar, porque el calumniador ha ascendido a ustedes con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Llegará un momento, hermano, que nuestra lucha y la batalla que tenemos se va a acabar pronto. Dios va a derrotar las fuerzas del mal y nosotros vamos a decir: gloria a Dios. Te alabo, Dios, te alabo. Dios te bendiga. Hablaré un poquito más en la semana que viene. Estoy cansado porque me duele la espalda, hermano. Me duele la espalda y no puedo seguir. Tengo que descansar porque me duele la espalda, ¿ok?